Ahora sí. Pues ahora sí, iniciamos con esta segunda parte de esta sesión del día 14 de octubre de 2021 y nos quedamos donde ustedes pues tienen que sostener una sola teoría. Por eso dice aquí, después de presentar su teoría del caso en el alegato de apertura, ¿cuántas veces puede cambiarla? Cero, tajante, ¿verdad? No la pueden cambiar porque entonces quiere decir que todo el tiempo usted sabía que esta persona era responsable en el caso del defensor y sin embargo siguió sosteniendo o siguió una teoría que sabía que no la iba a llegar a buen puerto. En cuanto, caso contrario, en cuanto a la fiscalía, pudiera ser no tanto en esencia la teoría que la cambie, porque puede reclasificar un delito, tiene esa facultad la fiscalía. Entonces, a lo mejor, si ven que lo que realmente pudo vertir por medio de sus medios de prueba, sobre todo quien puede cambiar un poco las circunstancias, son los testimoniales, no tanto a veces los peritajes, aunque hay en casos excepcionales, pero a lo mejor le puede dar un giro diferente y por no arriesgarse a perder el asunto, lo que puede hacer es reclasificar. A ver, no era en este caso robo calificado, no sé, por mencionar algo. Era un robo equiparado, por mencionar. Sí, o no fue como el caso de que sostenía en este asunto la defensa, que había sido un homicidio en riña, ¿sí? Y Maestra, no, mándeme. yo tengo una duda. Entonces, en el caso de que cuando existiera una nueva prueba, como ahí ya no se podría hacer nada, ¿o en qué momento se podría anexar? Bueno, si hay una prueba superviniente, así se le llama, tiene que presentar un incidente al juez dependiendo de la etapa que se encuentre. Si es en la etapa intermedia, pero ya está fuera de término, tendrá que presentar un incidente. Por eso al principio, si se fijan en los videos, los que ya vieron los videos, preguntan si tienen incidentes que presentar las partes, porque incluso hasta el asesor le pregunta porque pudo haber tenido una prueba superviniente. ¿Qué significa? Una prueba que no haya tenido conocimiento que existía hasta esos momentos o inclusive en juicio puede darse esa situación. Pero si presenta su incidente fundadamente y motivadamente, pues el juez tendrá que resolver si puede admitir la prueba o no. Si a lo mejor es algo inventado o dependiendo del tipo de prueba que quiera ingresar, entonces se va a considerar, se va a someter a debate, eso sí, las partes van a tener que debatir, aunque no esté de acuerdo una de ellas, que obviamente una no va a estar de acuerdo, si no argumenta lo propio correctamente, pues ya no va a poder hacer nada, el juez va a resolver y el juez la va a autorizar esa prueba que se presente y que se desahogue, pero sí, en cualquier momento, pero con esa salvedad hay que saberlo anunciar, porque luego sí llega, porque pasa, pasa en muchos defensores particulares que todavía no dominan el sistema, incluso me cuento, todavía es al 100%, yo creo que aunque estemos ahí todos los días, siempre falta algo. Me refiero que vamos perfeccionándonos todos los días, pero si hemos notado, los que a lo mejor estamos todos los días, ¿verdad? Cuando llega un defensor particular a desahogar una intermedia y en ese momento, cuando ya pasó la fase escrita, en ese momento quiere ingresar, ofrecer medios de prueba. Si es cierto que dice el artículo que sostiene que puede en la etapa intermedia ofrecer, hay una fase dentro de esa etapa intermedia para que lo haga. En esa parte donde nosotros argumentamos que ya le precluyó dicho derecho, ya pasamos la fase donde tenía que ofrecer sus pruebas. En ese momento estamos para ver si se van a admitir dichas pruebas, aún que sí se lea de manera como de un ofrecimiento cuando lo hace la fiscalía, por ejemplo, cuando sostiene su acusación en relación a unos hechos y cuando empieza a mencionar
los medios de prueba con lo que va a sostener sus hechos y que quiere que pasen a juicio para que se puedan desahogar. Pero significa que ya lo hubiese presentado la acusación antes, que ya el defensor presentó su escrito en tiempo y forma también, porque recordemos que después de que asesoría jurídica presenta su contestación con la coadyuvancia de la acusación, le dan 10 días posteriormente a la defensa para que se haga lo propio, que o bien pueda también ofrecer los mismos medios de prueba que también ofrece la fiscalía, o tenga los propios y también pues está en su momento para ofrecerlos. Pero hay esas excepciones que comento, que solamente bajo esas circunstancias un juez podría autorizar, y está en la forma en que lo solicite, lo funde y lo motive, podría utilizar otro medio de prueba. ¿Sale, Nayeli? Ok, maestra, pero entonces sí se podría nomás estar argumentándolo correctamente. Así es, y fundándolo. Porque incluso muchos defensores particulares no saben ofrecer los incidentes. Entonces, obviamente, si a mí no me conviene tampoco, pues obviamente tengo que poner el Ministerio Público, porque dependiendo del resultado que tenga la Fiscalía, yo como asesora, obviamente estoy cuidando los intereses del ofendido, de la víctima. Entonces, si yo observo que ni siquiera sabe cómo ofrecer, ni siquiera sabe que se ofrece mediante un incidente, no menciona que tiene un incidente, no lo está argumentando bien o no lo está fundamentando, pues nosotros solicitamos que no sea procedente por no haberlo fundamentado y motivado. Entonces, hay que saber también cómo proponer o cómo exponer un incidente. Y a veces nos ha funcionado, ¿eh? Maestra, pero Si nos toca algún juez muy de criterio defensor, pues sí, él como que dice, a ver, yo te entiendo y tú no te preocupes, aunque los demás digan que no te entiendes, si te entienden, y yo te resuelvo, y a ver, te voy a autorizar, dime de qué es lo que quieres. O sea, de repente sí pasa eso, ¿eh? Porque hay jueces muy garantistas, demasiado, o con criterios defensores, pero se supone que independientemente que es una técnica de litigación, saber cómo solicitar dichos actuaciones, en este caso dicho incidente, pues también deben pues sostener esa situación con un fundamento, y la motivación va a decir en qué consiste o por qué, por ejemplo, desconocía que existía dicha prueba en este caso. maestra, pero en este caso, por decirlo como nosotros, tenemos que basarnos primeramente en la carpeta de investigación para poder defender al imputado. Claro, si no hay las pruebas suficientes, por decirlo, que tengamos alguna prueba, la tenemos que presentar donde podemos, lo podemos decir, donde tenemos una prueba muy superveniente para la persona, para la víctima, y nosotros poder ofrecerla en caso de que tengamos. Pero quiero pensar que sí es muy importante como para estos casos la carpeta de investigación. Vidal, claro que sí. Se supone que estamos hablando de la etapa intermedia. ¿Por qué no tendrían que conocer la carpeta de investigación? Desde el inicial, ustedes tienen que conocer la carpeta de investigación. Las pruebas supervinientes son las que no están en la carpeta de investigación, a lo que preguntó Nayeli, que si fuera el caso, se podría presentar cuando incluso ya pasó la etapa que pudiera haberlos ofrecido. Sí, ya pasó lo mejor que ya acusó la fiscalía. No sé si lograste entender a qué se refería con una prueba superviniente, porque eso es Una una prueba. cosa y la carpeta de investigación es otra. Sí, me refería yo, por decirlo como en este caso, que nosotros tengamos una prueba que ofrecer para la víctima. Ujú. Lo mismo que decía esta muchacha, que cuando tengamos una prueba en estos casos, que en un inicio de ese tipo de juicio no se pudo llevar, no la teníamos a la mano, pero que en algún momento podemos tener esa prueba, podemos aportarla, quiero pensar, ¿verdad? Sí, sí, te digo, dependiendo en los momentos procesales, ¿eh? Sí, Ahorita quiero que se me concentren y que estamos en intermedia, para que no se me vayan a confundir con las fases de la inicial o con la parte del juicio. Pero a lo que yo sí les he comentado, o que la pregunta de Nayeli, es que si incluso en un juicio se dan cuenta
que existía una prueba que hasta ese momento desconocían pues que existía, sí la pueden presentar como prueba superviniente, pero tienen que concatenarse lo que va a exponer como motivación con su argumento para ver que si efectivamente desconocían que existía dicha prueba. Si ahí la forma en cómo vayan a convencer al juez de ello, independientemente de que invoquen una fundamentación para poderla solicitar. Y en la etapa intermedia puede ser lo mismo, excepcionalmente, como es la parte que se va a filtrar, qué medios de prueba van a pasar para juicio y cuáles no. Entonces, si excepcionalmente la defensa presenta un incidente oralmente, obviamente, ante el juez de una prueba superviniente, en ese momento el juez también resuelve sobre ello. ¿Sí? ¿Por qué? Aparte está en tiempo y forma para hacerlo, porque por eso pregunta que si hay algún incidente que presentar o que anunciar. A todos nos pregunta, es la oportunidad. Pero si se fijan, es tan noble el sistema actual en materia penal que si por alguna razón en esa fase todavía la defensa no tenía conocimiento de esa prueba superveniente, pero la tiene hasta en la etapa de juicio, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que también allí puede presentar un incidente, incluso estando en la fase de debate, porque si nos preguntan al inicio del juicio que si tenemos algún incidente, y nosotros sí, no, dependiendo, ¿no? Pero casi siempre es no, al principio no tenemos ningún incidente, pero imagínense que a mitad de desahogo de testigos o estando ya en la parte de los testigos periciales, se dan cuenta de esa prueba. Entonces, pues antes de continuar con debate, ustedes, o de continuar con otro testigo, generalmente como hay pausas de decir, pues acaba lo de este día de desahogo de testigos, nos vemos hasta mañana, o cuando haya programado el juez. Entonces, si en ese ínter ustedes se dieron cuenta de esa prueba superviniente, luego, antes de iniciar con el debate del siguiente testigo, tiene que solicitar el uso de la voz. Su señoría, ¿me permite el uso de la voz? No, es que sí, adelante, defensor. Mire, su señoría, con fundamento, antes de desahogar el siguiente testigo, allá es donde empieza la solicitud, con fundamento en el artículo fulano de tal, quiero presentar un incidente de una prueba superviniente. A ver, como una prueba superviniente, ok, a ver, autorizo, para así decir, empiece su argumento. Y entonces ya obviamente tiene que manifestar en qué consiste dicha prueba, cuándo se dio cuenta, por qué le sirve para su teoría del caso, porque obviamente la pertenencia es de que le sirva, porque no tiene caso que presente alguna prueba superviniente que nomás va a dilatar el proceso, pero no le sirva. También hay que ver la pertinencia de la prueba. Todo eso tiene que exponerle al juez para que se le resuelva a favor. Y una vez resolviendo a favor, le va a reprogramar una fecha para el desahogo de la misma. Pero ya con eso logró, fíjense, en un juicio ya empezado, logró incorporar o hacer así que como medio de prueba para desahogo esa situación o no quiero decir prueba porque también no es prueba hasta que se desahoga. ¿Sí? Pero ahí está esa otra oportunidad, que les digo, lo noble del sistema, pero hay que saberlo cómo trabajar, hay que saber en qué momento, porque hay quienes a lo mejor en todas esas etapas tienen conocimiento de algo en cuanto que no sabían en su momento, pero no saben cómo hacerlo y no lo hacen. ¿Sí? Entonces todo va a contar. No sé si contesté a sus preguntas, Vidal, Nayeli. A mí en lo personal, maestra, sí me gustó como me contestó. Me dio a entender muy bien la situación. Y en lo sucesivo, cuando estemos aquí, por decirlo, dialogando aquí, cuando quiera que me dé la oportunidad, le voy a decir, maestra, solicito el uso de la voz. Sí, está bien. Incluso hay en la parte de que les toca a ustedes un espacio donde pueden levantar la manita. Y ya yo lo veo y digo, quiere participar el señor Vidal. Porque a veces como estoy hablando y no alcanzo a ver como quién me está haciendo una pregunta. Pero ya con esa imagen, pues ya me doy cuenta. Sí, ahí Gracias, búsquenla, maestra. cualquiera de ustedes que quiera participar, levantar la manita ahí
y ya le doy el uso de la voz con mucho gusto, ¿eh? Claro que sí. Está muy bien, gracias, maestra. Entonces, Maestra, disculpe la molestia. sí, Gerardo. Soy Gerardo. A ti sí te conozco la voz bien rápido, ¿ah? A ver, dime. No, le pido disculpa. Mire, a lo mejor me voy a salir un poquito del tema, Ajá. pero vamos a suponer que ya se emitió una sentencia y entonces ya el imputado deja de ser imputado y se convierte en lo que nos decía el maestro Xisto, en una persona privada de la libertad. Pero resulta que se encuentran nuevas pruebas que van a darle un giro diferente a la sentencia. En ese momento, ¿se tiene que meter un recurso de amparo o se tiene que ser contra el juez que está a cargo de la prisión del privado de la libertad? Se llevó a sentencia definitiva, ya inclusive se ejecutó, entiendo, porque es que ya está privado de la libertad, ¿verdad? Mira, tienen para ampararse hasta 8 años. Puede presentar un amparo. Sí, puede presentar un amparo, pero ojo con esto, porque se supone que el amparo va a ser en relación a alguna posible violación a derechos fundamentales o derechos humanos del que fue violentado por parte de un juzgador, ¿sí? No tanto que a lo mejor encontraron otra información, pero pueden hacerlo. Pero sí, yo no le veo como mucha esperanza por lo tardío, en todo caso, porque ya está ejecutada una sentencia, ¿verdad? Pero pueden hacerlo porque finalmente hubo una violación a sus derechos en cuanto a la privación de la libertad, no en cuanto al debido proceso. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque ese juzgador que dictó esa sentencia desconocía de dicha prueba o lo que tengan. Entonces, si se llevó un proceso idóneo, entonces allí no tendría que ser en contra de la sentencia definitiva o ejecutoriada ya en todo caso. Pero sí en cuanto a una violación a lo mejor a derechos humanos en cuanto al derecho de libertad. Y manejar la situación, chicle y pega, porque hay muchos criterios ahorita, por lo mismo les digo, noble del sistema, hay muchos criterios para poder en un momento dado retrotraer la situación, tratar de reabrir el caso, no sé. Pero ya sería como de que si no te resuelven inclusive con un amparo, pues irte a la Corte Internacional, ¿sí? Para que vuelvan a considerar esa situación. Pero como te digo, ya no es ahí al 100% responsabilidad de dicho juez o jueza que haya resuelto el asunto. Maestra, entonces quiere decir... Uno a la vez. Gerardo. Adelante, Jenny. Ok, a ver. Sobre eso que dijo Gerardo, entonces quiere decir que si el amparo es rechazado, tienes que dirigirte hacia la corte. Si no es procedente el amparo, existe ahora sí que el amparo adhesivo. En este caso, puede haber una revisión de dicho amparo, ¿sí? Esto es que es como otra segunda parte del amparo. Pero tienes que agotar todo, eso sí, tienes que agotar todo para irte a la Corte Interamericana. ¿Sí? Tienes que agotar apelación, amparo en revisión, y de allí, ahora sí, me brinco a la Corte si a mí no me están resolviendo. Y que creo que tengo los elementos para que me resuelvan a favor. Valdría la pena pues que lo estudien en las cortes interamericanas y sobre todo las que están cuidando los derechos humanos que no sean violentados. Y más porque México es parte de varios tratados internacionales en relación a la protección de derechos humanos. O sea que no hay lucha, peor lucha de la que no se hace, la verdad. Eso es equivalente a dentro de los 8 años. Sí. Entonces, en ese espacio pueden pelear en ese sentido. ¿Sí? Obviamente, hasta que no les resuelva, porque obviamente pasa mucho tiempo, ¿verdad? Él va a estar privado de la libertad. Hasta que no sepan realmente, hasta en una corte, si hubo violación a derechos humanos o no la hubo.
¿Sale? Ok, gracias, maestra. No, ¿de qué? Vamos a continuar entonces. La importancia de ser consistente. ¿Por qué ser inconsistente? Porque el juicio no es para investigar, sino para persuadir. ¿Sí? Aquí no tenemos que tener una actitud como de que se estuviera investigando. Aquí ya estamos haciendo lo posible por medio de la información que van a vertir nuestros medios de prueba, de convencer al juez que yo tengo la razón, que mi teoría es la buena, que yo tengo la verdad, o lo más que se pueda acercar a la verdad, claro, porque a veces hay hechos que no es posible al 100% realmente conocer exactamente qué pasó, pero la teoría del caso es la que puedo haber convencido al juez, lo más que se acercó a la verdad. Dice, múltiples variaciones o versiones de los acontecimientos no convencen, al contrario, restan credibilidad. Por eso, en la primera oportunidad que tiene un defensor en un juicio, tratan de evidenciar contradicciones de los testigos. ¿Por qué? Porque pierden credibilidad. Entonces, ya no va a hacer mucho caso a lo vertido de ese testigo, el juez ya no lo convenció. ¿Sí? Ahí le van sumando, quitando o restando puntos, por así decirlo. Y por eso es importante, en el caso de la fiscalía, que si se sabe que tiene una debilidad, que él mismo lo exponga, que él mismo supere dicha contradicción cuando esté interrogando a su testigo y erróneamente diga una información equivocada, información que no viene en ese medio de prueba. Entonces, a ver, su señoría, y interviene, ¿verdad? Con la fundamentación, solicito ponerle el documento a la mano al testigo para superar contradicción, ¿sí? Porque la fiscalía va a tener que decir superar contradicción. El defensor es evidenciar contradicción. Y esas son esas situaciones, pues por eso la cuestión de la consistencia. Y nos brincamos a otra diapositiva. Dice, ejemplos de lo que no se debe hacer. En cuanto al contexto jurídico, el defensor dice que no pueda decir mi cliente no estuvo allí o si estuvo, actuó en defensa propia. Obviamente, pues eso ya no te lleva a una teoría del caso. O sea, que si esto pasó, pero si no pasó eso, entonces pasó lo otro. ¿Se fijan? Entonces eso no le conviene a un defensor. En cuanto a un ministerio público, lo que no debe hacer. Alguien cometió el delito y estoy muy seguro que durante el juicio veremos veremos de alguna manera que fue el acusado. Jamás debe decir estoy muy seguro, porque él no le consta los hechos, ¿ven? Nada tenía que ver el Ministerio Público porque no estuvo en el lugar, no fue testigo de nada. Él es como el director de la orquesta de todos los medios de prueba que se hizo llegar por medio de una investigación, pero no puede decir que yo estoy bien seguro de que sí fue él. Nadie lo podemos decir de las partes, ¿sale? Ni siquiera el defensor, es más. Los medios de prueba son los que van a marcar la línea. Dice la teoría como trama para su obra. Elementos posibles. Bueno, aquí siguen con la cuestión de los personajes, el escenario, los elementos temporales, la acción. Según el tipo de asunto, algunos elementos son más importantes que otros. Aquí, en cuanto a esta situación que maneja como analógicamente de la obra, que en este caso es el juicio, no es que sean unos elementos más importantes que otros. Yo no lo veo así y no me gustaría también que se quedaran con una idea así. Aquí la cuestión es quién de esos personajes, como lo quieren ver aquí, o quiénes de esas partes de ese juicio realmente supo defender su postura o se supo mantener. Porque, por ejemplo, hay defensas que dicen que van a ser defensas pasivas y lo anuncian desde inclusive la vinculación. Entonces, ¿qué es lo que hace una defensa pasiva? No va a presentar medios de prueba. Su teoría del caso se va a cerrar desde la vinculación y la tiene que sostener hasta el juicio, su misma teoría, sin presentar prueba y solamente
tratando de contradecir a la fiscalía de que no va a cumplir con su teoría del caso porque no tiene los elementos probatorios suficientes que realmente estén concatenados con los hechos que pasaron. O sea, algo por el estilo. Siempre tiene que decir la fiscalía, nunca va a demostrar o no demostrará bajo ningún elemento de prueba en que mi representado cometió el ilícito que se le acusa. Por mencionar algo, ¿no? Algo breve. Pero obviamente para eso tienes que estudiar tu asunto, tienes que analizar para saber qué es lo que vas a decir en cuanto a tu teoría del caso. ¿Qué va a pasar aquí en la práctica? Cuando el compañero o compañera, Ministerio Público, anuncie la acusación y exponga en cuanto a esos puntos, que a unos sí los va a tener que leer por datos precisos, pero otros así rápidamente los va a tener que anunciar. Por ejemplo, en el caso de los testigos, habrá que nada más mencionarlos rapidito, los nombres, por ejemplo, testimoniales, está a cargo de señoría, de fulanito tal, penganito y demás. Periciales a cargo del perito o del médico legista, o de la psicóloga fulano o psicólogo fulano, trabajador social o trabajadora social. No sé, aunque no abondemos ahorita en cuanto a la pertinencia, por rápido hacer la práctica. Pero al término de eso, la defensa para eso se supone que ya estudió el caso, que ya tuvo su teoría incluso desde la vinculación y va a saber qué decir cuando termine de participar el Ministerio Público con la acusación, cómo va a contestar a esa acusación. Se supone que ya lo hizo de forma escrita. Allí de forma escrita a lo mejor sostuvo que iba a ser una defensa pasiva o sostuvo que su defendido, ¿verdad? No era la misma persona, porque a veces así se las pasan acá, que no era la misma persona, que no se le va a poder comprobar que sea la misma persona de la que está acusándose o de la que está acusando que realizó dichos hechos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya observaron ciertas deficiencias de señalamientos en relación si hubo un reconocimiento hasta por cámara de Gesell que no realmente son congruentes a la persona que ellos señalaron con lo que dijeron en cuanto a las señas de estas personas o características físicas. O sea, todo eso, para eso ya lo estudiaron y tienen que por eso sostener su teoría hasta el final. ¿Sale? Es importancia de ser exhaustivo. El juzgador empieza de cero o con muy poco conocimiento previo del caso. Dice poco conocimiento, obviamente, ya hablándose, por ejemplo, en un juicio, porque se supone que nada más tiene el auto de apertura a juicio oral. Cuando se trata de una etapa intermedia, el juez sí tiene previo conocimiento porque presentó el escrito de acusación a fiscalía. Entonces ahí no empieza realmente de cero, porque ya tiene de qué se tratan los hechos y cuáles son los medios de prueba de los que se va a debatir para saber si se va a excluir o no, o se van a admitir dichos medios de prueba. También dice, no hay que dar por sobreentendido nada, ¿sí? Eso sí es cierto. No debemos dejar que decir, el juez ya lo entendió, el juez ya sabe que me refiero a esto. No, tenemos que ser claros y aparte, porque conviene que quede grabado en audio y video de dicha audiencia por cualquier situación y no debemos de dar nada por entendido porque ya que las partes saben a qué se refiere. O sea, hay que crear las bases de cada uno de los elementos de nuestra teoría del caso, ¿sí? De los que mencionaba en cuanto a lo jurídico, en cuanto a lo fáctico y en cuanto a lo probatorio. La teoría del caso y la investigación, preparación para el juicio, dos vías paralelas conectadas. Ya nos está marcando tiempo. Se construye desde el comienzo hasta el momento del juicio. Por ejemplo, desde la etapa inicial en la imputación. Primero dice, en la etapa de investigación, porque aquí ya en la etapa de investigación, quien está preparando su teoría es la fiscalía para poder imputar. Luego dice la formulación de teoría del caso, investigar para apoyar la teoría del caso, modificar teoría del caso. ¿Por qué? Porque dice modificar teoría del caso, porque aquí en esa fase todavía tendrá oportunidad el Ministerio Público para a lo mejor reclasificar el delito. Por ejemplo, tengo un asunto de investigación que se presentó denuncia por sustracción de menor y estamos viendo por la investigación que se está dando que ese delito no va a darse, no va a cuadrar, que más bien aquí lo que a lo mejor puede cuadrar
es una exposición de incapaces. O sea, vean cómo pudiera ya sobre la investigación cambiar su teoría, pero la fiscalía, porque es el que está investigando. O dice investigar para apoyar la teoría del caso modificada, ahora darle otro giro, ¿verdad? Y seguir investigando. Dice repetir en todo caso pues los pasos 4 y 5. Y ya en el caso de los alegatos, dice de apertura y los compromisos que conlleva, pues esa teoría del caso va a seguir vigente. Va a tener que anunciar esa misma teoría del caso en los alegatos de apertura al Ministerio Público, ¿sí? En relación a desde que investigó. Él se supone que por eso ya sabe cuál es su teoría del caso. Perdón aquí. Dice especificaciones. Tiene que ser su teoría de caso lógica, creíble, legalmente sustentada, porque existe un elemento jurídico, concreta y pero flexible. En el caso sobre todo de la fiscalía. Es escuchar, adaptar, ser flexible contra ser concreto. O sea, la teoría del caso tiene que ser bastante concreta para que sea creíble, pero hay que ser algo flexible para no quedarse arrinconado. En el caso, pues, sobre todo aquí de la fiscalía. Esencia de la teoría del caso, perspectiva de los hechos demostrados por pruebas que conllevan una conclusión jurídica, en este caso que pudiera dar un resultado condenatorio o bien absolutorio. De eso va a ser la esencia de la teoría. Y bueno, aquí nuevamente habla de las palabras o frase clave que se tengan que presentar como tema, la esencia del mensaje, la repetición. En cuanto a la repetición o lo que les comentaba al principio, manejar el tema central de su teoría del caso en todas sus etapas para que le quede presente al juez que, por ejemplo, hubo una víctima, ¿sí? Porque hubo una víctima y siempre menciona como mi tema en cada una de las intervenciones. Por eso dice que tiene que ser llamativo, pero basado en la teoría del caso, no algo nada más por llamar la atención. Ejemplos de temas. Este caso se trata del amor. El amor de una madre. El amor de una madre por la cocaína, no por su propio hijo. ¿Se fijan? ¿Esto de quién será? Este tema, pues de un fiscal. Se luego dice, la culebra venenosa nunca cambia su naturaleza. Tendrá que ver por qué dice eso, ¿verdad? Árbol que crece torcido jamás su rama endereza. Eso es ya más bien un dicho, no sé, pero lo mencionan como tema. Lo jurídico, la premisa. ¿Cuál sería la premisa? La teoría del caso dice no sirve de nada, por más elegante que fuera, si no sirve para establecer o refutar los elementos del delito. Sé que tengo que establecer o refutar. Marcar en este caso aquí cada uno de los elementos que pudieran ustedes encontrar, qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve para poderlo sostener en un momento dado en mi teoría del caso. Esa es una actividad que tengan que hacer tanto Ministerio Público como el defensor público o particular. Ya lo fáctico en cuanto a los hechos, dice, el Ministerio Público establece las bases fácticas que permitan la tipificación del delito, porque es el que va a tener a cargo la tipificación para mencionar la clasificación jurídica, dice, y anticipar los argumentos del defensor para ver en un momento dado que pudiera manifestar el defensor y poder de una vez cortar, ¿no? El defensor, refutar por lo menos un elemento de la tipificación del delito o bien establecer los elementos fácticos de una defensa técnica. Esto es que a lo mejor mencione que los hechos no fueron de esa manera, pero ahí estamos hablando que estamos frente a una defensa no pasiva, una defensa activa. En cuanto a lo fáctico, esto es lo que se debe de cuidar para poder en un momento dado la fiscalía mencionarlo en su imputación, como les había comentado, quién, cómo, dónde, cuándo, qué y por qué. Dice, por cada elemento jurídico que debe estar presente en la configuración típica. Lo probatorio, las pruebas que demuestren la existencia de cada hecho necesario. En este caso yo les decía hace rato también, testigos, peritos, pruebas materiales, documentales. En el caso, por ejemplo, de las documentales, en los delitos de incumplimiento de las obligaciones familiares, es necesario que sí existan las documentales en relación a las actas de nacimiento, ¿sí? Para acreditar que la minoría de edad y obviamente también la afiliación que éste tenga con la persona que se le va a imputar dicho delito.
Y desde un principio, por eso es que se le solicitan dichos documentos. Dice las presunciones, en este caso inferencias o alegatos de clausura, que tengan que ver con ello. ¿Para qué sirve la teoría del caso? Primero, al MP le sirve para dirigir la investigación. Si no tiene una teoría del caso, no tiene de dónde partir, si se fijan, porque es tan importante. Dos, evaluar la importancia de cada medio de prueba. Así no te pierdes. Así sabes qué necesitas tener para probar tus hechos. En el caso de la fiscalía o bien de la defensa, qué es lo que necesitas de todo eso que está ahí que te sirve y qué más puedes tú aportar por tu cuenta. Eso sí sirve porque en ese nuevo sistema también los defensores la hacen de investigadores, ¿eh? Si eso no pueden realizar algún acto de investigación, tienen que solicitar al Ministerio Público el apoyo para que se realice, pero los tienen que solicitar correctamente. Si este lo niega, puede solicitar una audiencia de control para que exhorte al Ministerio Público a que le apoye con esa investigación que está solicitando, porque es parte también de este nuevo sistema que participe como investigador también la defensa o asesoría jurídica. También sirve para organizar interrogatorios, contrainterrogatorios y alegatos iniciales y de clausura. También para planificar estratégicamente la primacía e inmediatez. Dice, la primacía e inmediatez, la primera impresión es la que pueda tener más impacto en el juez. Por eso, en los alegatos, si bien es cierto, son muy relevantes, tienen que tengan que impactarlos, pero no nos vayamos a ir tanto por la primacía e inmediatez, porque si a veces prometemos algo que realmente no vayamos a cumplir, en los alegatos de clausura la otra parte nos va a dar una paliza. Entonces también no irnos como al extremo, ¿no? Que la última impresión es la que puede recordar mejor el juez. Esto es cuando empiecen unos alegatos de apertura y que quieran que quede nuevamente impactado el juez, como empiecen con una frase, cierren con la misma frase o la misma petición para que se quede con esa última versión el juzgador. También sé cuál es el significado, la presentación de lo más favorable al principio y al final, lo que les estaba comentando, reconocer puntos débiles, pero a la mitad de la exposición, en este caso también, para poder sanear de que ya no me vaya a impactar si yo no lo menciono, bueno, no impacta igual si yo lo menciono a que lo mencione la otra parte, ¿sí? Porque entonces atacaría lo que es la credibilidad de su teoría. Teoría del caso y eficiencia. Y se presentaron las pruebas que apoyen mejor su teoría del caso. Excluir pruebas débiles, excluir cosas irrelevantes. Es parte de la oportunidad que tiene el Ministerio Público para poder presentar su acusación. De todo lo que tiene, él va a decidir cuáles medios de prueba realmente le van a servir, o más bien cuáles datos de prueba que contiene su carpeta en ese momento le van a servir como medios de prueba. Por eso a veces les voy a decir, una de las estrategias que realiza la defensa es checar qué medios de prueba no consideró la fiscalía. ¿Por qué? Porque son sus debilidades. Entonces lo que hace este defensor, ok, tú presentaste estas, yo no me preocupo, no me voy a adherir a ellas, porque finalmente voy a tener la oportunidad de acuerdo al principio de contradicción y yo voy a poder interrogar. Mejor yo voy a presentar como medios de prueba las que tú no quisiste, porque por algo no las quisiste. Y en todo caso, si quieres hacerlo así de rápido, porque a veces en el caso de los defensores públicos andan muy en la carrera, va nada más a checar eso y todas las va a vertir, todas las va a ofrecer. Aunque luego analice exactamente